Bienvenido a Conociendo el Verdadero Evangelio. Dios bendiga a cada hermano y amigo que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales. Agradecemos al Señor que nos brinda la oportunidad de una programación de Conociendo el Verdadero Evangelio, mis hermanos. Amén. Quien les habla es su hermano en Cristo, Natanael Tavares, y me acompañan mis hermanos. Antonio Martínez. Y un servidor, Juan Colón. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está la fe? Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Amén. Estamos bendecidos en victoria, perseverando aquí en este camino de la fe. Amén. Bien, vamos a estar leyendo la palabra para así dando inicio a esta programación de hoy, de preguntas y respuestas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, el verso 12, dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oremos así para estar dando inicio. Que sea Dios dirigiendo todo lo que vayamos a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, te damos gracias por este tiempo de preguntas y respuestas, Padre. Donde entendemos de que es sumamente necesario en nuestro tiempo hablar y resaltar tu gran verdad. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo a través de mis hermanos, Señor, trayendo el conocimiento para que la audiencia pueda ser bendecida, Padre. Cada vida que nos viene siguiendo desde el primer día, tú, Señor, le ilumine y le guíe hacia la verdad que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, en el programa anterior estuvimos considerando la primera parte de la serie La Iglesia Primitiva versus la Iglesia Actual. Amén. Hoy estaremos considerando la segunda parte, Así es. donde continuamos con las siguientes preguntas que dice: ¿por qué los hermanos de antes eran más fieles que los hermanos de ahora? ¿Y qué dice la Biblia sobre esta pregunta y este tema? Amén, amén. Mira, en la antigüedad, ellos eran más fieles y permanecían más en la fe, porque todo lo que ellos tenían lo tenían en común. Amén. Todo era unánime ellos. Ellos compartían el pan entre ellos mismos, entre los necesitados. Amén. Si Así ellos es. tenían algo, por ejemplo, dineros o oro que en ese tiempo se usaba, y el hermano lo necesitaba, ellos se lo daban al hermano, Amén. porque ellos les importaba más lo que era el evangelio de Cristo y también los hermanos, porque para un hermano poder permanecer, imagínese usted un hermano que esté pasando una necesidad y la iglesia que tenga abundancia no le dé, no va a permanecer en la fe. Entonces, ¿qué ellos hacían? Ellos que hacían era que compartían el pan, lo que ellos tenían era de todos. ¿Y qué más? Que ellos tenían amor unos a los otros. Amén. Así es. Ellos andaban en amor, ellos andaban que si iban a hacer algo, ellos oraban juntos. O sea, Amén. todo lo que iban a hacer, ellos oraban juntos. Amén. Y lo más importante es que ellos entregaban su vida por el evangelio, sin Amén. esperar de que cosas materiales, Ningún loco. Así es. sino que ellos les importaba más el evangelio, que creciera el evangelio Amén. y que también a través del evangelio ellos tener lo que es su salvación. Amén. Amén. Así es. También podemos mencionar que los hermanos antiguos perseveraban en la fe hasta el fin, en su gran mayoría, porque habían conocido el evangelio verdadero. Amén. Amén. Así es. Una vez que ellos conocían la verdad, sus pensamientos eran alumbrados Amén. y le daban prioridad a las cosas de Dios, no a las de la tierra. Sin Sí. embargo, en este tiempo podemos ver cómo la gran mayoría de los cristianos, cuando carecen de las cosas materiales, piensan que están en maldición, Así es. piensan que están en un estado mal, y no es así. Aunque las cosas materiales son importantes en esta tierra, debemos de entender que cuando no la tenemos y tenemos la cosa de Dios, estamos bien. Es cuestión de tiempo para que Dios nos dé las cosas que nos hacen falta. Así es. Ellos priorizaban las cosas del reino, por Amén. eso perseveraban en la fe, pensaban en las cosas de Dios. Amén. El apóstol Pablo cita en la escritura
en el libro de Romanos que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Así es. Ahí podemos ver cuáles personas están fundamentadas en la palabra del Señor. Vemos una gran ola de cristianos en esta generación que están siendo ministrados, están meditando en cosas que no están fundamentadas en la palabra. Así es. Vemos las redes sociales plagadas de estas enseñanzas. Amén. Y hay cristianos que están meditando en eso. Y cuando se manifiesta un momento difícil en la vida de ellos, una enfermedad, quizá una situación económica Una hora de precaria, exactamente, quizás lo botan del trabajo, quizás tienen un problema, ¿qué hacen? Se alejan del camino de la fe. Entonces en la antigüedad era lo contrario. Cuando perdían algo terrenal, ahí era que ellos se aferraban más a las cosas de Dios, dependiendo más de Dios, para si era la voluntad de Dios que eso material que habían perdido les fuera concedido por el Señor. Amén. Por ejemplo, una enfermedad, ¿quién no quiere la sanidad? Ellos Todos. dependían de Dios y oraban al Señor para que los sanara. Amén. Si Amén, estaban amén. pasando momentos de hambre, le oraban al Señor para que Dios proveyera la comida, el alimento en ese momento. Amén. Así Amén, es. amén. Y que también, hermano, ellos, como usted decía, ellos no veían lo que eran las cosas materiales. ¿Qué pasaba? Ellos sabían para dónde ellos iban, porque ellos siempre, en ese tiempo, ellos andaban en persecuciones, siempre. Usted veía que ellos andaban de un lugar a otro y ellos no se aferraban a las cosas, ni una casa, ni nada, cosas materiales, porque ellos andaban en persecución y aún en la persecución decía que su fe aumentaba más todavía. Amén. Que estaremos considerando esa parte en nuestro próximo episodio de la iglesia, Amén. cómo pasó a plenitud por medio de la persecución y le fue fiel al Señor. Y mira que a diferencia de los hermanos antiguos, vemos en este tiempo cómo los hermanos cuando se encuentran en una prueba desisten. Así es. Si un hermano no lo saluda en la iglesia, dejan hasta de ir a congregarse, porque un hermano no lo saludó. En cambio, como tú decías, la iglesia antigua era perseguida. No están dispuestos a padecer por el Señor y la fidelidad Exactamente. y a la verdad también. Vemos que cuando a los discípulos lo azotaban, ellos salían alegres porque eran hallados dignos de padecer por Amén. causa del evangelio. Amén. Hoy en día tú padeces y te dicen que tú estás en maldición, que tú estás en pecado. No, y también vamos a hacer una aclaración, porque no estamos hablando de que el hermano que esté bajo prueba y momento difícil es sinónimo de que está bajo maldición, sino de que es el mecanismo que Dios utiliza muchas veces para purificar la fe de ese hermano, de esa iglesia. Amén. Y de lo que Amén. los que son reales salgan y los que son falsos, pues que dejen de engañar al pueblo de Dios. Sí, ¿Cuántos cristianos no vemos? hay muchos que se cuelan, ¿eh? ¿Me entiendes? Así Yo es. sé, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos no vemos en este tiempo que están pasando unos procesos terribles y siguen agradándole a Dios? Amén, Siguen así sirviendo a Dios por encima de lo que los otros hermanos y los incrédulos hablen. Así es. Entonces, analizando esa conducta de ellos, que a pesar de su precariedad en la vida, ellos siguen sirviéndole al Señor, Amén. siguen orando, siguen predicando la palabra, siguen guardándose para el Señor. Amén, así ¿Me es. entiendes? Porque están pasando Amén. momentos difíciles. Amén. Y eso revela que ellos son verdaderos. Amén, es una gran verdad. También no estamos diciendo de que el hermano tiene que estar todo el tiempo en No, prueba. no estamos diciendo eso, sino Entiendo. para cuando lleguen las situaciones Amén. difíciles, Amén, así que es. aún así uno tiene que serle fiel al Señor. Amén, es una gran verdad. Y que la palabra de Dios pues resalta esa gran parte. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cuál era el mecanismo de evangelización de la iglesia primitiva y cuál es el de la de ahora? Amén, amén. Mira, en la iglesia primitiva, ellos lo que hacían era que ellos salían a evangelizar casa por casa. Amén. Y también ellos daban lo que era campañas. ¿Por qué? Porque la campaña, cuando nosotros damos una campaña, se van sumando gente a la campaña. Y ahí nosotros como hombres de Dios nos acercamos a esa persona y le hablamos lo que es del Señor. Pero Amén. no solamente
ellos daban la palabra solamente, sino que ellos también veían la necesidad de la comunidad donde ellos iban. Y Amén. ellos lo que hacían era que ellos suplían esa necesidad, porque también es parte del proyecto de la evangelización, porque no, imagínate, como Jesús decía, si no creen por la palabra, creen por la obra. Bueno, como leímos en el versículo que iniciamos. Amén, amén, porque es que imagínense, uno va nada más con la palabra, uno visita a un hermano y uno ve que el fogón está apagado y uno matándole palabra, y los tigueritos están ahí abotezando y uno con dinero y uno se va y no le deja aunque sea lo de la cena. Amén. ¿Usted cree que esa persona va a venir a los pies del Señor? No, no. Entonces, Amén. la iglesia primitiva hacía eso, que ellos iban para allá, ¿para qué? Para ellos ver la necesidad del hermano, para ellos suplir la necesidad. Porque Amén. ellos se gozaban, no solamente con predicar la palabra, sino con ayudar a los hermanos, a los necesitados. Amén, así Amén. es. Podemos destacar del mecanismo de la iglesia primitiva, que era el modelo que ellos habían aprendido del Señor Jesucristo. Amén. Amén, así Como es. Antonio mencionaba, ellos no solo iban con la palabra, iban con las manifestaciones del amor de Dios. Amén. Vemos cómo Jesucristo en ocasiones suplía las necesidades de hambre. Amén. ¿Tú me entiendes? Porque Multiplicó los panes y los había peces. seguidores, exactamente. Ellos siguieron el modelo de Jesucristo. Y el Amén. modelo de Jesucristo era un modelo que dependía de Dios. Amén. Por eso es que vemos ese modelo efectivo donde grandes multitudes eran transformadas e impactadas por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Y personas que se quedaban creyendo, como ustedes venían Porque habían mencionando. creído al verdadero evangelio. Amén, que así mismo es. Se Eran las quedaban. manifestaciones de Dios. Amén. Cuando tú tienes ese modelo de Dios a seguir, lo que se va a manifestar es de Dios donde quiera que tú te muevas. Amén, así Eso es. es. Porque Dios se mueve en amor, en misericordia. Amén. Dios se mueve en paz, en paciencia, en benignidad, en tolerancia, en el perdón. Dios se Amén. mueve en esa esfera. Amén, Por así eso es que vemos una iglesia primitiva que impactaba la vida de las personas que estaban verdaderamente en tinieblas. Amén, así es. Y ahí mismo también, cuando ellos daban lo que era la ayuda, como así decirlo, decía la palabra que Dios añadía lo que habían de 6 años. Porque Amén. la gente creía que Dios estaba con ellos, porque Amén. ellos mostraban lo que era el amor. Un testimonio que Amén. vivían de la Amén. unidad, el amor. Sí, Y vemos que ese mecanismo dependía de la oración, Amén. de la lectura de la palabra, meditación en la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que fundamenta la efectividad que ellos iban a tener y la perseverancia, como ya vinimos mencionando. Amén. En cambio, la iglesia actual, en su gran mayoría, ha diseñado estratagemas humanos para poder impactar a la sociedad. Entonces, no hay efectividad, no hay perseverancia allí. ¿Por Es qué? así. Porque ellos están usando mecanismos humanos. Si nos vamos al modelo antiguo, vamos a lograr efectividad. Amén. Y veremos gente transformada por el poder de Dios, Amén, así Eso es. no por el poder de los hombres, que Es ante así. una prueba salen corriendo, que la gente no perseveran. la gente que se acerca, se van a acercar porque se le habló la verdad de Cristo. Amén. Amén. Y no se van a apartar porque ellos van a ver que se le habló que era el verdadero evangelio. Amén. Y van a permanecer porque es que la palabra de Dios, cuando uno la lee, se ve que son duras. Así Y hay es. mucha gente por eso que no la predican porque creen que no van a llegar a los caminos. Mira, del por eso Señor. es que vemos también que en el mecanismo que usan hoy en día se convierte en la gente, supuestamente. Pero vemos que esos convertidos no manifiestan el amor de Dios, no muestran los manifiestan la frutos. misericordia, Así es. no manifiestan nada de Dios. Entonces, ¿a qué evangelio ellos se convirtieron? No se le No hay un invita, cambio en la no vida se le de invita ellos. a vivir en santidad. No. Y que por eso que se está viendo todo estos rebuses que se está viendo hoy en día en las redes sociales, gente predicando, de que con una pistola, de que Dios le dijo, de que poniendo el Espíritu Santo, poniéndole otro nombre, de que Imagínate. No, pues. eso está mal delante de Todo Dios. este desorden que se está viendo, Desorden. trayendo error y confusión.
sobre los que no tienen ese conocimiento pleno de la verdad. ¿Por qué? Porque están usando mecanismos humanos. Es En así. las cosas humanas, Satanás tiene influencia Algo y profético. puede que- desviar. Es así, que Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrán toda esta clase de falsos profetas sí. y maestros. Así que le hacemos un llamado a los cristianos de este tiempo, Amén. que imiten el modelo de la iglesia primitiva, que fue el modelo que dio efectividad para que las almas se convirtieran a Dios, no al Amén. mundo. Amén, así Eso es. es así. La predicación fiel de la verdad. Amén, así es. Bien, mis hermanos, pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué requisitos se debía tener para hacer apto para la enseñanza, la evangelización y el pastorado? ¿Y qué dice la Biblia? Amén, amén, lo que estamos hablando. Tú sabes que para uno poder enseñar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un profesor no va a una escuela a enseñar sin primero pasar por una universidad. Amén, así Eso es. es en el término de ellos, En términos seculares. claro, pero en el cristianismo también ellos había maestros Amén. que enseñaban la palabra. Amén, El así es. mismo Jesús se sometió a la palabra. Amén. Pablo, cuando fue llamado, también se sometió a la palabra, o sea, Amén. a que le enseñe de Amén. la palabra. Entonces, un predicador tiene que tener lo que es el conocimiento de la palabra, porque Amén. nos vamos a enfrentar a muchas personas donde nos van a hacer preguntas, o donde hay preguntas que quizá usted no va a poder quizá responder porque no tiene conocimiento de la palabra. Amén. Y ¿Entiendes? también lo que es el Espíritu Santo, que es lo más importante Amén. que un ser humano o uno que sea llamado de Dios Amén. puede tener para poder enseñar, porque el Espíritu Santo es que nos va a traer lo que es el amor de enseñarle a la persona, ¿verdad? Amén. El amor, la paciencia. Imagínese usted, una gente que va a decir el Espíritu Santo y usted todos los días enseñándole la palabra y no aprende, no va a tener lo que es la paciencia. ¿Entiendes? Pero el que tiene el Espíritu Santo le da lo que es la paciencia y el amor para poder enseñar a otros. Amén. Amén, así es. Por eso, como tú dices, la llenura del Espíritu Santo es que va a manifestar todo lo demás. Amén, La así es. paciencia que yo debo tener como siervo de Dios Es así. es que me va a dar el entendimiento para aprender que en estos caminos, para yo ejercer un ministerio ya y de manera formal, Amén. debo ser marido de una sola mujer. Es decir, que eso me da a entender que yo debo conducirme en orden en la sociedad. Amén, mira. No debo ser un delincuente, es una una verdad. persona que es adúltera. No estoy calificado para llevar una enseñanza, porque voy a llevar una enseñanza adulterada conforme a lo que yo estoy viviendo. Es así, y que no va a tener ninguna clase de verdad, porque no es lo que dice ¿No? la Biblia. Exactamente. También podemos ver en este tiempo cómo personas del mismo género se casan y ya están ejerciendo un ministerio. Eso es una aberración delante del Señor. Así es. No están calificados para hablar la palabra de Dios. No están aptos para predicar la palabra de Dios porque todavía siguen en el error. Amén, es una gran Siguen verdad. en la confusión. Y vemos cómo Satanás ha llevado un engaño y ya han establecido hasta congregaciones con pastores, evangelistas que No son tienen un ejemplos. gusto al mismo género. Entonces, personas así no están aptas para enseñar la palabra de Dios. Amén, así No es. cumplen con los requisitos para enseñar el Evangelio Santo y el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que hay un error que la gente no ha entendido todavía. Confunden lo que es amor. Cuando Dios habla del amor, también hay condiciones que hay que cumplir. El amor de Dios tiene condiciones. ¿Entiendes? Cuando Dios llama a una persona al arrepentimiento, para dar un ejemplo, Dios lo recibe, pero luego dentro de esa permanencia de esa persona, Dios comienza a purificarlo, a Claro. santificarlo, lo aparta de lo demás, de lo que es impuro. ¿Entiendes? Eso es así, es lo Por que estamos eso hablando. que la manifestación del amor de Dios en la vida del creyente es la obediencia ya. Amén. Dice la palabra que si amamos debemos de obedecer. Por Es eso así. es que cuando amamos a Dios vamos a tener que dejar a muchas cosas que le atraen a la carne o a todo lo que le atrae a la carne. Tenemos que renunciar a eso Amén. por la obediencia Amén. al Señor.
Y ese amor ha sido depositado por medio del Espíritu Santo, como ya mencionó mi hermano Amén. Antonio. ¿Y por qué es que es tan importante tener estos requisitos? Mira, son importantes. ¿Por qué? Porque sin esos requisitos yo voy a andar en desorden. Yo voy a andar fuera del orden de Dios. Así es. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Él escogió esa nación para que ellos fueran la imagen de la santidad de Dios entre todas las naciones. Amén, así es. Dios le puso a ellos leyes, estatutos que ellos debían cumplir para no conducirse conforme a las otras naciones. Así es. Entonces vemos que eso es importante, esos requisitos, por eso, para que en este tiempo la iglesia refleje la imagen de Cristo, la imagen de Dios aquí en la tierra y que las personas puedan llegar al arrepentimiento. Amén. Amén. Así es que no se puede andar en la carne para no poder enseñar lo que es la palabra del Señor. Amén. Hay Amén. que andar en el Espíritu, porque es que nos va a guiar a cada uno de nosotros. Amén, así Amén. es. Que luego estaremos considerando a manera más profunda esa parte de la identidad de la iglesia en cuanto a la santidad Amén. y lo que también es la persecución. Amén, gloria a Bien, Dios. esto es conociendo el verdadero evangelio. En nuestro primer episodio estuvimos hablando cómo vivía la iglesia y hoy estuvimos hablando de cómo los verdaderos hermanos y de la iglesia primitiva de antes permanecían más que los de ahora. En nuestro próximo episodio estaremos tratando temas sobre si la iglesia juega un rol o un papel importante en cuanto a la conversión del individuo, Amén. si sirve para bendición o es de obstáculo. Amén. Así que esto es conociendo el verdadero evangelio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima, si el Señor lo permite. Shalom.